Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Furiosa, la última entrega de la saga de Mad Max, dirigida por George Miller y protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. La sinopsis de la película cuenta algo así como: al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una gran horda de motoristas liderada por el señor de la guerra, Dementus. La historia de Furiosa, en propias palabras de George Miller, se escribió al par o un poco al mismo tiempo que Fury Road, que es la entrega anterior, que es una película de 2015 protagonizada por Charlize Theron y que es justamente el reboot de esta saga que comenzó a finales de la década de los 70 del siglo pasado. Las historias de Mad Max originalmente eran una trilogía que fueron interpretadas en un inicio por Mel Gibson y que pues comenzaron como una película muy experimental de bajo presupuesto rodada en Australia, que pues tuvo mucha repercusión y de la cual pues salieron dos entregas posteriores, la última en 1985, que un poco cerró un poco esa trilogía de lo que fue los inicios de Mad Max que George Miller había creado pues a raíz un poco de esa preocupación que había en esta época, y ese es un tema que quizás aquí en la última entrega ya queda muy atrás, que era la crisis petrolera de los años 70. A mediados de los años 70 hubo una crisis internacional muy importante que fue un poco la que activó esa idea en George Miller, que empezó a escribir esta historia pensando en que pues había un futuro muy próximo en el que no habría pues más gasolina, no habría una crisis de carburantes mundial, y pues esta película, la original, pues eso es un tema muy importante, puesto que todos en la carretera, pues en este desierto que se presenta aquí, muy similar al de la original, de hecho esta película también se rodó en Australia, había pues una lucha entre bandas, entre pandillas, entre motoristas, y este personaje de Mel Gibson, que era un policía, pues también estaba un poco en esa búsqueda de recursos que eran escasos, y pues esto había generado que este futuro distópico que se plantea fuese pues tan violento y que estuviese cargado pues de tanta atención por la precariedad de este mundo inhóspito. Como mencionaba anteriormente, este guión de Furiosa ya se había más o menos escrito, pues grosso modo, una idea bastante general, cuando ya se estaba desarrollando el proyecto de Fury Road, que fue la película de 2015 y que significa la cuarta entrega de esta saga, que ya pues con esta película sube o asciende a un número de 5 películas en general. Esto hace que la película de Furiosa mantenga como una continuidad y en términos de narrativa pues se ajuste muy bien, aunque esta película pues está pensada como una precuela y dentro de la historia encaja pues como algo que sucede antes y explica cómo es que el personaje de Furiosa pues llega a convertirse en lo que conocemos ya de la película anterior. Fue una película, el guión, que se estaba escribiendo y que se tardó pues desde 2015 hasta 2024 unos 9 años en ver la luz. Esto es muy interesante, puesto que Miller aquí fue muy hábil en pensar en que esta película pues podría también dar a luz pues adelante o posteriormente a la primera entrega de Fury Road, que es la primera entrega de Reboot, y que pues cambia un poco ese universo, pues pone el foco en este personaje femenino en contraposición de lo que era el personaje de Mel Gibson, y pues este personaje no es ninguna policía ni nada, sino más bien es como una superviviente de este wasteland, que es aquí pues el desierto en el centro de Australia, que pues también guarda cierta relación con lo que es la realidad, que Australia pues es un país que en su zona central pues es un gran desierto muy hostil e inhóspito y prácticamente inhabitado, y en donde la supervivencia es una cuestión muy compleja y complicada, y pues los recursos también son escasos. La película de Furiosa como unidad independiente, aparte de todo lo que ya se ha construido el universo de Mad Max, que ya son muchas ideas y muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, es una historia de alguna manera también clásica. Es como la pérdida del paraíso. Furiosa pues es secuestrada, es arrebatada de este mundo verde que está dominado pues por las madres, y que pues es como el último paraíso que queda en el wasteland, y donde pues hay frutas, donde pues hay agua, hay pues plantas, todo es verde. Y pues toda la película pues básicamente es como un viaje de vuelta hacia el hogar, un viaje de vuelta en el que pues Furiosa también tiene la intención de vengar la trágica muerte de su madre, que en un intento de rescatarla pues pierde la vida a manos pues del villano de la película, que es Dr. Dementus, que es también un personaje muy curioso, puesto que es un villano pues muy excéntrico, muy estrambótico, que tiene ahí como algunas influencias o referencias de Jack Sparrow, por ejemplo. Tiene como estas salidas ahí como un poco cómicas, sarcásticas e irónicas,
pero que en mi humilde opinión creo que, no sé, como que no terminó de redondearse mucho. Creo que Chris Hemsworth pues tiene muchas cualidades como actor, pero quizás este tono así como más ligero y un poco contrastando con las cosas terribles que hace la película, no sé, me dejaron a mí algunas dudas. Ya vosotros también me podréis comentar aquí en la caja de comentarios qué pensáis de la interpretación de Chris Hemsworth como Dr. Dementus. Este universo del Wasteland que presenta aquí George Miller, aquí lo veo como un poco más definido y como mucho más ya elaborado, como prácticamente nos presenta un mapa donde están pues los dominios de Immortan Joe, que es un personaje muy importante en Fury Road. También podemos ver dónde vive pues el Gas Town, donde está pues la explotación de todo el combustible que queda y que pues es uno de los recursos también más valiosos y por los cuales se pelean también Dr. Dementus y Immortan Joe. Y pues también vemos dónde vive Dementus. Yo creo que todo el mapa y todo eso, creo que allá aquí George Miller ha llegado como allá al epítome, como al cenit de toda esa creación del universo de Mad Max. Y no solo también por el diseño de producción y el diseño de arte, que aquí es increíble, los personajes, todas las características, la caracterización también, valga la redundancia, y todo pues la decoración de este mundo me parece también muy colorido, muy vivo, muy lleno de detalles. Se podría hacer quizás como un catálogo también de coches, todo lo que han creado aquí los mecánicos y la gente que se ha encargado de crear, por ejemplo, esta nueva versión del World Rig, ¿no? Que es el camión este enorme que pues se encarga de llevar los recursos de un sitio a otro y que es muy importante también en Fury Road. Creo que también aquí hay como muchas cosas que se conectan muy bien y creo que eso es lo interesante de que comenzaran a trabajar en este proyecto ya hace unos años cuando terminaron también Fury Road. Creo que eso le da como mucha cohesión y hay pues todas las cosas como que encajan y tienen sentido y más o menos mantienen una cierta continuidad narrativa. Además de eso, creo que el universo se expande y hay como muchos más detalles, el nivel pues de producción, el nivel estético. Creo que la película de verdad es sobresaliente y es brillante. La película tiene un ritmo vertiginoso, que es lo que le interesa también a George Miller, es lo que le gusta, hacer una película verdaderamente de acción, donde suceden pues muchas secuencias de acción muy complicadas, muy intricadas, que pues requieren muchos dobles de acción. Aquí el trabajo también de Anya Taylor-Joy es remarcable, porque ella misma también se encargó de hacer muchas de las secuencias de acción ella misma, pero en general creo que las secuencias son muy elaboradas, muy complejas también, y aquí esto requiere un nivel de pericia pues mayúsculo, y creo que aquí George Miller también ha logrado hacer algo verdaderamente interesante y creo que hay que disfrutarlo, sobre todo en el cine, porque en términos de fotografía, en términos también de diseño de sonido, todo lo que logra aquí hace que la película sea muy dinámica, muy entretenida y que pues tenga esos momentos que te mantienen ahí como al borde de la silla y que hacen que sea una película de acción, que sí es cierto que en contraposición con las demás entregas, con las anteriores, sobre todo creo que la primera justamente tiene como ese aura o como esa complejidad, esa profundidad, ¿no? De pensar en ese futuro distópico y que tiene como cierta relación con lo que estaba pasando en la realidad. Aquí obviamente estamos atendiendo un universo completamente ficticio que ni siquiera se ancla muy bien en términos temporales y que tampoco tiene ninguna repercusión o ninguna relación directa o una intercomunicación con la realidad, pero creo que aquí quizás George Miller ha dejado un poco esa complejidad, ese texto. De hecho, también el personaje principal de Furiosa tiene muy poco diálogo, ¿no? Literalmente, la película es una película que se sustenta enteramente en la imagen y el sonido, y es una película pues que tampoco se le puede pedir mucha complejidad y mucha profundidad porque no es su intención. Obviamente está también hecha deliberadamente así como la vemos. Una película pues entretenimiento, es una película muy vertiginosa, donde pues los aspectos técnicos destacan muchísimo y donde creo que los personajes dentro de todo pues tienen un buen desarrollo. Son personajes quizás como arquetípicos, clásicos, sobre todo el personaje principal pues traza un poco ese viaje del héroe en busca de esa venganza, en busca de pues volver a su hogar y a partir de ahí pues tiene que superar pues un montón de pruebas y pues lleva un poco como Hércules, ¿no? Los 12 trabajos que prácticamente tiene que hacer, cosas que parecen imposibles para ella, pero que las logra sortear y pues en este camino pues logra convertirse en lo que más adelante sería Furiosa. Por último, quería comentar un poco esa idea de que los personajes, me parece que sobre todo Furiosa tiene como esa aura clásica de un personaje pues que tampoco necesita demasiada explicación, que se entienden muy bien sus motivaciones, que hasta cierto punto como muy simple, más no es unidimensional, pero creo que
Anya Taylor-Joy justamente es una actriz que puede transmitir mucho y comunicar mucho sin demasiados textos. Creo que ahí también ha sido muy interesante la elección de esta actriz por parte de George Miller. Pero también habría que decir que George Miller también aquí ya también acumula, o como que ya también es más consciente de toda esa amalgama de referencias y hace como un mosaico, ¿no? Como un pastiche de influencias, pasando por el cine western de John Ford, que también ha sido pues como una forma de resumir un poco lo que estaba intentando hacer en la primera trilogía, que era como un western pero con coches y motos. Es un western ahí como en la carretera. Y pues también se le comparó mucho en un inicio con las películas de Kurosawa, aunque él reconoce que hasta entrado los 80 no sabía quién era Kurosawa, era un poco ignorante de este director japonés que también se encargó un poco de llevar el western y llevar quizás como influencias occidentales y hollywoodenses al cine de samuráis. Y entonces con esto quizás ahí hay como una buena referencia, quizás como una buena analogía entre lo que está haciendo aquí George Miller, que está utilizando como muchísimas referencias clásicas. De hecho, también en algún momento de una entrevista muestra una imagen de Buster Keaton en el maquinista de la General, que también sirvió como referencia un poco para construir la idea del Warwick. Entonces aquí es un director que tiene también una amplia cultura y que está mezclando como diferentes épocas de la historia, y pues la película es netamente postmoderna en ese sentido, porque pues tiene tanto de western, tiene tanto de película de samurái, tiene pues muchas influencias del cine hollywoodense, está rodada en Australia y pues él es un director australiano también, y entonces pues la película en este sentido es muy pintoresca, muy interesante y muy rica. Yo creo que pues en ese sentido me parece que es una película que recomiendo que veáis, y pues ya me diréis qué les pareció, y creo que la película se disfruta mucho y la recomiendo que la vayan a ver en el cine. Bueno, ¿y a ti qué te pareció esta última entrega de la saga de Mad Max, Furiosa? Bueno, si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.